Hola, en este video haremos una síntesis de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuál es la atención especial que puede darse al tipo de pacientes que lo padecen? Hablaremos en este momento de qué es. Dentro del DSM-5, el trastorno obsesivo compulsivo es considerado como un trastorno de ansiedad que se manifiesta con obsesiones y compulsiones que causan perturbación significativa en el área social y personal de quienes lo padecen. ¿En qué se basa el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico puede basarse en estudios por neuroimágenes funcionales y no funcionales, en pruebas farmacológicas, las cuales brindan información a tener en cuenta para pensar en una hipótesis neurobiológica en el trastorno obsesivo compulsivo. Las causas. Hasta el momento, según los estudios realizados, puede decirse que no existen causas específicas o factores claros para la aparición del trastorno obsesivo compulsivo, pero sí factores asociados a la aparición del trastorno. Factores como una afectividad negativa, es decir, que la persona que padece el trastorno obsesivo compulsivo ha sufrido de una afectividad negativa desde muy pequeño. Es decir, que tuvo carencia de atención en su área emocional, que no hubo manifestaciones de afecto, de cariño, de ternura en su infancia. Puede ser que esto se dé también en personas que fueron abandonadas desde muy pequeñas emocionalmente, pero también que fueron abandonadas en las casas de los abuelos, de los tíos, o simplemente que fueron abandonados. Otro de los antecedentes es el maltrato o el abuso sexual sufrido durante la infancia. Estos dos factores son los más comunes a la hora de investigar y de atender a pacientes con el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo se atiende? Bien, la detección para elaborar un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo se atiende desde la primera entrevista. Desde la primera entrevista observamos la actitud, la conducta, el lenguaje corporal también del paciente, y a través de los elementos que incorporamos a la entrevista, gradualmente nos vamos dando cuenta de la situación que está viviendo la persona. ¿Cómo se atiende? Bueno, puede atenderse con terapia cognitivo-conductual. Se acompaña en algunos casos también con fármacos que no precisamente son prescritos por el consejero o por el psicólogo o terapeuta. Con fármacos que pueden ser prescritos por un médico general o por un psiquiatra. Se atiende también con psicoeducación, incorporando a la familia en el apoyo al paciente que padece trastorno obsesivo compulsivo. Uno de los elementos muy importantes con los que nosotros como terapeutas bíblicos atendemos es precisamente a través de la consejería bíblica. La palabra de Dios incorpora o nos aporta grandes elementos para poder atender específica y situacionalmente a la persona que padece trastorno obsesivo compulsivo. La Biblia está llena de elementos teóricos, metodológicos e instrumentales que podemos utilizar
a la hora de atender a personas con trastorno obsesivo compulsivo que se congregan en alguna iglesia o que son cristianos en el desempeño de su religión. Bien, la prevención. El trastorno obsesivo compulsivo puede prevenirse atendiendo desde los primeros momentos los trastornos de ansiedad que se dan en algunos pacientes, en algunos de ellos desde muy pequeños o desde muy jóvenes. Desde que se empieza a atender a una persona con ansiedad, es muy importante ir llevando el seguimiento y el expediente para poder ir previendo el trastorno obsesivo compulsivo. Cuando se atiende también la depresión, es muy importante estar al pendiente de todos los elementos que pueda aportar el paciente y lo que nosotros vamos observando en ellos a la hora de atender a personas con depresión. Pues precisamente en esas etapas es donde puede generarse también o podemos observar el comportamiento inclinado hacia el trastorno obsesivo cognitivo. Cuando atendemos la tríada cognitiva, también es muy importante que desde esos momentos vayamos poniendo atención en la manera en la que el paciente se está comportando. Bueno, por el día de hoy es todo. Nos vemos hasta la próxima.